Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Vázquez y en el día de hoy les voy a hablar acerca del arte paleocristiano. El arte paleocristiano es el arte de los primeros cristianos, antes de que el cristianismo se volviera la religión oficial del Imperio Romano, o sea, cuando ser cristiano todavía era algo clandestino. Empezó en el Imperio Romano, sobre todo en Roma, porque ahí había muchas personas que practicaban el cristianismo, pero también había mucha persecución. Por eso es que al principio de su creación era todo muy discreto. Era un arte más simbólico y espiritual que estético. Sus símbolos eran usados como el pez, el buen pastor, la paloma, el pan y el vino. ¿Dónde se efectuaba este arte? En catacumbas, que eran túneles bajo tierra donde se enterraban a los muertos y se reunían los creyentes, en sarcófagos, que eran básicamente tumbas decoradas, y en pinturas, murales y mosaicos, pero muy simples, casi nunca tomando en cuenta mucho la perspectiva. Las principales características del arte paleocristiano es que era muy simbólico, cumplía con una función religiosa, tenía poca preocupación por el realismo, tenía figuras planas, proporciones un poco extrañas, casi sin perspectiva. Era hecho en espacios ocultos como catacumbas, tumbas y lugares subterráneos, y tenía una gran influencia por el arte romano. Ahora bien, vamos a hablar sobre el arte bizantino. El arte bizantino es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizantino, que era la parte oriental del Imperio Romano, más o menos desde el siglo IV hasta el XV, con la capital en Constantinopla. Era un arte religioso, solemne y bien místico. Su propósito era 100% religioso. Todo giraba alrededor de Dios, de Cristo, de la Virgen y de los santos. Utilizaba un uso muy frecuente del dorado, fondos en oro que representaban lo divino y lo eterno. Tenía figuras frontales y rígidas, casi no movimientos, sobre todo serio y solemne, y tenía poca o muy casi inexistente una perspectiva realista, o sea, que no buscaban que pareciera real, sino que más bien se fijara en lo espiritual. Contaba con una jerarquía de tamaños, el personaje más importante siempre iba arriba, y tenía un simbolismo en todo, colores, gestos, posiciones, todo tenía un significado religioso. Este también se caracterizaba por la arquitectura monumental, dígase que existían iglesias que tenían grandes cúpulas y espacios interiores amplios. Entonces, las primeras iglesias cristianas de la época bizantina. Podemos destacar la Santa Sofía en Constantinopla, que fue la más icónica de todas, una cúpula gigante con mosaicos dorados, una gran creación arquitectónica para su tiempo, era el corazón del cristianismo bizantino para la época. También tenemos la iglesia San Vital en Italia, que era muy famosa por sus mosaicos de Constantino y Teodora. Ahí el arte bizantino se ve muy explícito, tenía una gran influencia del mismo, sobre todo por su estilo imperial. Tenemos la iglesia Santa Irene en Constantinopla, que es de las más antiguas. Era más sobria que la Santa Sofía, pero era muy importante en los inicios de la época bizantina. Está también la Basílica de los Santos Apóstoles en Constantinopla. Ahora mismo no existe, pero fue muy importante en su época. Ahí se enterraban a los emperadores y tenía una planta en cruz, o sea que fue muy influyente para la época. Y por último tenemos la iglesia San Marcos en Venecia, la cual, aunque está en Italia, tiene una influencia bizantina muy fuerte, con sus cúpulas, mosaicos dorados y todos los elementos característicos de este movimiento. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.